Amados, hoy día comenzamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 15. Si podemos orar para comenzar esta clase, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, con un corazón agradecido por la palabra de Dios, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor Jesús, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé entendimiento, comprensión de la palabra de Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy día el tema que estaremos tratando es el Evangelio de los apóstoles de Cristo. Y leemos 1 Corintios 15, del 1 al 4. Escribe el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio, en el idioma griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento, Evangelion significa buenas nuevas. Y por tanto, evangelizar, en el griego evangelizo, es proclamar buenas nuevas. Lo cual aparece proclamado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 11, que iremos viendo detalladamente, testificando que este evangelio, las buenas nuevas y lo que predicaron todos los apóstoles de Jesucristo, y por tanto es lo que corresponde que nosotros hagamos lo mismo, los seguidores de Jesucristo en la actualidad, y tal como lo han hecho miles y miles de fieles a través de los siglos. Permiso. Por tanto, ¿en qué consiste el evangelio que hemos de proclamar? En este pasaje de 1 Corintios 15, del versículo 1 al 11, Pablo expone en forma clara y precisa cuáles son las buenas nuevas que hemos de compartir
que puede perfectamente ir acompañada de un testimonio personal de conversión, tal como lo hizo Pablo en muchas ocasiones, en forma escueta, con esta exposición: yo era, pero ahora soy diferente. Y empieza así, en el versículo 1 de 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto que enseña Pablo aquí en este versículo no es de menor importancia, sino que de toda trascendencia. Pues el retener la palabra de Dios, poniéndola en práctica, es crucial para perseverar en la gracia y la fe de salvación del alma. Pues de lo contrario, esa persona puede haber creído en vano y estar en peligro de perder su salvación, como enseñó Jesucristo en varias ocasiones, y asimismo enseñaron los apóstoles. Como aparece no solamente aquí en 1 Corintios 15, sino que claramente en otras epístolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y el capítulo 10, podemos leer a continuación Hebreos 6, y leo del versículo 4 al 8 de la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, esto es el Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, obviamente con dones del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, el poder del Espíritu Santo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Con esta analogía. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Eso aparece en Hebreos 6, del versículo 4 al 8. ¿Y qué dice? Que es imposible los que una vez fueron iluminados, pero recayeron.
o sea, se vuelven atrás. Y leemos ahora en la misma epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, leo del versículo 26 al 31, que nos dice lo siguiente: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, muchos eruditos consideran que el libro de Hebreos también fue escrito por el apóstol Pablo. En esta palabra de Dios, lo que enseña Pablo, lo mismo que en 1 Corintios 15, es de suma importancia para todos los creyentes, de retener la palabra de Dios. Esto es dar fruto agradable a Dios de salvación genuina, evidenciada por una fe que obra, lo cual también nos enseña el apóstol Santiago. En el siguiente pasaje que leemos de la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, y leo del versículo 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también tal fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Eso es Santiago 2, del 14 al 20. Entonces, cuando Pablo escribe:
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nos lleva a retener la palabra del Evangelio con temor de Dios y así recibir las promesas del Señor. Así, con reverencia, podemos retener la palabra del Evangelio que enseñaron los apóstoles. Y esta es esa palabra que nos expone Pablo de esta manera. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, lo cual no solamente alude a Isaías 53, del versículo 5 al 12, sino al mensaje mesiánico completo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Sigue Pablo, que fue sepultado, o sea, murió. Los musulmanes enseñan de que no murió, que parecía que murió. Murió y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el núcleo del Evangelio, tal como fue proclamado por los apóstoles desde el siglo I. Así, el Evangelio son las buenas nuevas de la completa y libre salvación del pecado en base a la simple fe en Jesucristo, quien tomó nuestro lugar como víctima vicaria, esto es, en vez de nosotros con nuestra culpabilidad del pecado. Él tomó el lugar, como enseña Efesios 2, versículo 8 al 10, y que dice lo siguiente. Efesios 2, versículo 8 al 10. Dice: voy a leer desde el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Precioso. Claramente hace una distinción entre las obras de salvación, que es por gracia, por medio de la fe, la obra que hizo Él en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados, con su sangre redimiéndonos, y las obras preparadas por el Señor para que andemos en ellas,
que son obras de fe. Muy importante. En este aspecto, el Evangelio tiene dos fases. Una para los perdidos. Cristo murió por mí. A esto hace referencia a Juan 3:16 y Juan 3:34. Como asimismo el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31, que ustedes pueden leer. Entonces, la primera fase para los perdidos. Y una segunda fase, el Evangelio para los salvos. Yo morí en Cristo, como nos dice Romanos 6, versículos 2 al 10. Yo morí en Cristo, que son una llave para la plena realización experiencial del hecho de la vida provista. En Romanos 6:11, que nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, los creyentes, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual, obviamente, es parte de tomar la cruz que nos demanda Jesús a todos sus discípulos. Por otra parte, hay eruditos que hacen una distinción y destacan que en las Escrituras se nos habla de tres formas del Evangelio. Tres formas del Evangelio. Hemos visto, está el Evangelio para los perdidos, el Evangelio para los creyentes, y los eruditos nos hablan de tres formas del Evangelio. Primero, el Evangelio del reino. Este es el de las buenas nuevas que proclama el propósito de Dios de establecer un reino en la tierra, en cumplimiento del pacto con el rey David, que aparece mencionado en 2 de Samuel 7:16. 2 de Samuel 7:16. Permiso. Así, dos proclamaciones del Evangelio del Reino son mencionadas. Una pasada, empezando con el ministerio de Juan Bautista y enseñada por nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, y que termina con el rechazo de los judíos al Mesías. La otra prédica del Evangelio del Reino es del futuro, como menciona Jesús en Mateo 24:14. En Mateo 24:14. A ver si lo leemos. Mateo 24:14. Aquí se los leo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este Evangelio del Reino es proclamado en la gran tribulación, y es el Evangelio del Reino que anuncia la segunda venida del Rey, de Jesucristo. Íntimamente
relacionada, aunque quizás no idéntica en su énfasis con el Evangelio del Reino, es el Evangelio eterno que aparece mencionado en Apocalipsis 14:6. Evangelio predicado a los habitantes del mundo en la última parte de la gran tribulación, que aparece en Apocalipsis. Entonces, la primera clase de evangelio que ponen los eruditos es el Evangelio del Reino. Segundo, y muy importante, es el Evangelio de la gracia de Dios, que el apóstol Pablo en Romanos 2:16 llama mi Evangelio, pues es el contenido pleno del Evangelio de la gracia de Dios que abraza la revelación del llamado a la iglesia, de su relación, de su posición, sus privilegios y responsabilidades para con Jesucristo, el Evangelio de la gracia, en el cual estamos viviendo. Y por último, los eruditos mencionan lo que aparece en las Escrituras descrito como otro evangelio. No el Evangelio del Reino, ni el Evangelio de la Gracia, sino que otro evangelio. Esto aparece descrito en Gálatas 1:6 y en 2 de Corintios 4:4. Este otro evangelio consiste de cualquier negación o perversión del evangelio de la gracia de Dios. Su marca distintiva es el hecho de negar la completa eficacia de la gracia de Dios, que es única para salvar, para mantener y para perfeccionar a los creyentes. Este otro evangelio introduce un elemento de cierta clase de mérito humano para alcanzar salvación. Obras. En la iglesia de Galacia era un cierto legalismo y sus expositores son denunciados por el apóstol Pablo como anatema, malditos. Este otro evangelio, que no es el evangelio predicado por los apóstoles, enseñado por el apóstol Pablo y los demás apóstoles, es otro evangelio y que es predicado actualmente por distintas sectas, como la de los mormones, la de los testigos de Jehová, quienes niegan a la persona de Jesucristo como Dios y lo ponen como un ser creado. Eso es otro evangelio y sus expositores a la luz de la palabra de Dios son anatema. Aún en cierta medida se pueden incluir
que predican otro evangelio, los sabatistas, esos que en vez de celebrar el domingo, como lo hizo la Iglesia Apostólica desde sus inicios, ellos se reúnen los días sábados, aún entre los cuales destaca la Iglesia Adventista. Entonces, está el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia y otro Evangelio que nosotros no queremos saber nada de otro Evangelio, sino solamente del verdadero Evangelio, el que predicaron los apóstoles. Hasta aquí llegamos hoy día, seguimos la próxima semana. Amados, que el Señor los bendiga. Amén y amén.